Buenas tardes y bienvenidos todos nuevamente. Mi nombre es Claudia Marín, su host para este seminario web dentro del marco del 15º Foro Internacional de Acuicultura. Como siempre, es un gusto contar con su asistencia y preferencia. Agradecemos siempre su tiempo y su participación. Para dar inicio a la proyección de este webinar, queremos extender nuestro reconocimiento al patrocinador oficial de esta charla. Con 25 años en el mercado mexicano e internacional que respaldan su liderazgo y posicionamiento, Grupo Nutec es una empresa vanguardista de clase mundial y líder en nutrición animal en continuo crecimiento, con una visión clara para desarrollarse como una organización humana y respetuosa del medio ambiente. Grupo Nutec vive para mejorar la alimentación de las personas y hacer sus vidas más plenas a través de servicios, asesoría y desarrollo de vanguardia en nutrición animal. Corre video. Una dieta óptima está compuesta de nutrientes que necesitamos consumir. La demanda de proteína animal de alta calidad está en aumento. Nosotros diariamente contribuimos a nutrir a más de 45 millones de personas en el mundo. Para el 2050 seremos más de 10.000 millones de personas, es decir, 25% más de la población actual. En Grupo Nutec, nuestra pasión es potenciar la salud, belleza, vida y productividad animal, a través de alimentos que promueven una producción responsable y una nutrición humana saludable. Buscamos constantemente desarrollar soluciones para los retos alimenticios del futuro. Apoyamos en la tarea de alimentar y nutrir al mundo con la demanda de proteína de la más alta calidad en carne, pescado, camarón, huevo y leche, asegurando el cuidado del medio ambiente. La nutrición animal es una ciencia que requiere de un conocimiento profundo de las necesidades de cada especie, por lo que a lo largo de 25 años nos hemos convertido en expertos y líderes en nutrición animal, diseñando productos especializados para cerdos, aves, rumiantes, caballos, camarones, tilapias y mascotas. En nuestros inicios revolucionamos la industria porcícola con la introducción de los preiniciadores, que permiten el máximo aprovechamiento nutricional a los lechones por medio de un plan de alimentación a su medida. A través de la construcción de granjas en el mar, la industria acuícola aporta la mitad de los requerimientos del pescado en el mundo, protegiendo la pesca excesiva en nuestros océanos. En Grupo Nutec contribuimos a fortalecer un ecosistema sostenible en esta industria. Investigamos en nutrigenómica para explicar cómo influye la dieta en la expresión de genes y así poder mejorar la productividad animal y ayudar a fortalecer su sistema inmune. Tal como nos cuidamos a nosotros, cuidamos la alimentación de los animales. Actualmente trabajamos en sustituir el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en nuestros productos, para reducir el riesgo de la aparición de bacterias resistentes a antibióticos. Por eso, como parte de nuestra constante investigación y desarrollo, trabajamos con productos completamente naturales. Contamos con un laboratorio de microbiología con acreditaciones que nos avalan a nivel internacional. Nuestras plantas cuentan con tecnología de punta, certificaciones y más de 90 controles de calidad que respaldan la bioseguridad e inocuidad de nuestros alimentos. La calidad, frescura, transparencia de los procesos y trazabilidad son parte de nuestra seguridad alimentaria. Somos investigadores y proveedores de soluciones. Asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en todos nuestros niveles de especialidad, desde la selección de materias primas, la formulación del alimento, su producción en planta hasta asegurar sus óptimos resultados productivos. Las mascotas son parte de nuestra familia y ponemos especial cuidado en su nutrición. Nutrimos a más de 250,000 mascotas en el mundo, siendo líderes en el sector super premium. Comprometidos con nuestra comunidad, brindamos ayuda, sumando voluntades y creando conciencia del beneficio de la intervención asistida con animales, para mejorar la calidad de vida de las personas. En nuestra búsqueda y desarrollo del talento, hemos reunido un equipo de más de 700 colaboradores apasionados por las mascotas y la nutrición animal, proporcionándoles el mejor lugar de trabajo. Somos promotores de más y mejores alimentos en más de 15 países en el mundo.
Gracias al gran equipo que somos, a nuestra innovación continua, compromiso con la excelencia y servicio apasionado. Somos una referencia técnica en el ramo de la nutrición y seguimos trabajando día a día en nutrir y llenar de plenitud la vida de la gente para la construcción de un futuro sostenible. En Grupo Nutec, formulamos la excelencia. Para continuar, damos la bienvenida a Salvador Mesa, director y editor general de Panorama Acuícola y Aquaculture Magazine, quien participará como moderador de esta charla. Gracias y bienvenido, Salvador. Hola, Acompañándonos, gracias. Acompañándonos como ponente estelar de la noche, tengo el gusto de introducir al doctor Sergio Zimmerman, presentando el tema Tendencias en alimentos de alto desempeño y alimentación en la producción acuícola. Sergio Zimmerman es ingeniero agrónomo con un máster en Ciencias Animales y Acuicultura por la Universidad Federal del Estado de Río Grande do Sul, Brasil. Especialista en acuicultura por el Life Sciences Institute de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel. Cuenta también con un doctorado en acuicultura en la Universidad de Stirling, Escocia. Diseñó y supervisó las construcciones de los principales criaderos de tilapia del mundo en China y Tailandia, siendo supervisor de la puesta en marcha. También ha sido responsable de la expansión de varios proyectos de incubación y crecimiento de tilapia, camarón, paiche de gran tamaño en África y en América Latina. Desde 2011 hasta la actualidad, ofrece consultoría internacional desde su propia empresa Zimmerman Aqua Solutions, ubicada en Noruega, y es cofundador y copropietario de negocios de tilapia, Banamey, Paiches, Arapaima en Noruega, Suecia, Brasil, México y Jamaica. Asimismo, ofrece soporte técnico en alimentación acuática, alimentos fermentados de bajo coste y acuicultura biofloc en 20 países. Durante los últimos 32 años, ha presentado trabajos en más de 100 eventos científicos, ha publicado más de 120 artículos científicos, capítulos de libros y es consultor y editor de 3 publicaciones científicas en Brasil y Estados Unidos. Ha vivido practicando la acuicultura en Israel, Suecia, Singapur, China, Estados Unidos y Noruega, y durante breves periodos en México, Tailandia y Filipinas. Bienvenido, doctor Zimmerman. Es un placer, un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Estamos más que listos para tu presentación. Adelante, por favor. Ok. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede mirar? Sí. Ok. Y ya está listo. Gracias por la presentación. Hoy voy a hablar sobre una empresa que tengo mucho orgullo de estar involucrado en el proyecto acuícola desde el inicio. En 2015 fui invitado, hace 6 años fui invitado por Jeremy Lasher y Dr. Casarín para crear una línea acuática y apoyar en el desarrollo de una fábrica, una unidad en Hermosillo, con énfasis en acuicultura. Y entonces voy a presentar un poco de la empresa, un poco de este trabajo que hemos hecho en estos últimos 6 años con un equipo increíble que ya han visto en el video. Y dar más énfasis a las tendencias en alimentos de alto desempeño y manejo de la alimentación en la producción acuícola. Estoy con el contacto ahí a disposición si hay dudas o las dudas que no pueden solucionar hoy. El objetivo principal en Nutec es el desempeño económico y técnico con bienestar y salud animal, proporcionando las inmunidades innata y adaptativa y protección y respuesta, recuperación. Esto fue el fundamento de la línea de alimentos que empezó con camarón. En estos últimos meses, en este último año, tuvimos una crisis de disponibilidad y precios de ingredientes por la COVID principalmente, y un desafío en
producir alimentos sustentables y conservando los recursos naturales. Entonces, las tendencias son muy basadas en los problemas actuales de crisis de ingredientes y también precios y calidad. Y entonces vamos a mostrar cómo estamos solucionando todo eso, cómo estamos conviviendo y cómo estamos nos fortaleciendo con esto. Tratando de seleccionar y controlar calidad de ingredientes cada vez más alternativos, o sea, a base de algas, alimentos fermentados, insectos. Tenemos que estudiar todas las posibilidades. Las formulaciones clásicas, ¿no?, vienen mucho de cerdos y pollos y tratan de equilibrar vitaminas, minerales, proteína, grasa, fibra. O sea, eso está cambiando. Está se dando mucho más énfasis no solo en el microbioma interno del animal, pero también el microbioma externo. Entonces, una serie de otros nutrientes y sustancias están adentrando en las formulaciones. No más proteína, pero aminoácidos específicos, no más grasa, pero ácidos grasos específicos, componentes, ingredientes con estas mezclas, ácidos orgánicos, antioxidantes, enzimas, postbióticos, ¿no?, minerales no de la forma química, pero más en la forma orgánica, más disponible, nucleótidos, fosfolípidos, oligosacáridos, fitosteroles. O sea, está se tornando cada vez más compleja y sofisticada. Y estos nuevos ingredientes también cada vez más estudian su interacción con el medio ambiente, o sea, lo que el camarón se alimenta, también los ingredientes van a servir en parte los que salen del animal como bioremediadores y van a volver al animal varias veces. No solo en cultivos intensivos, pero también los extensivos en estanquería rústica. Entonces, como principales tendencias a discutir hoy sería formular y procesar para mejorar estos microbiomas internos, intestinales y el entorno, el externo. O sea, una bioremediación en varios sistemas de cultivo. Por ejemplo, RAS, bioflocos, BFT, BioRAS, que es la combinación de los dos. El otro sería predigestión de algunos ingredientes a base de plantas, o sea, que tienen baja digestibilidad, pero incrementar la digestibilidad a través de fermentación, nuevos ingredientes funcionales, ¿no?, obtener a partir de eso, mezclas de aminoácidos, ácidos grasos libres, que ya hablamos, valorar los cultivos más intensivos o con recirculación del agua, utilizar levaduras, bacterias funcionales específicas, ¿no? También preprocesar ingredientes problemáticos, o sea, algunos granos, sangre, harina de plumas, ¿no? Hacer un preproceso para dejarlos más disponibles. También utilizar los atrayentes, especialmente en bajas densidades de cultivo, donde el camarón tiene que encontrar el pellet a base de aminoácidos libres, por ejemplo. Nuevas opciones de pro y postbióticos internos y externos, como había dicho, y estos postbióticos, metabolitos funcionales, ¿no?, fitosteroles, ácidos orgánicos, antioxidantes, nucleótidos, toda esta larga lista, ¿no?, que hace también un efecto muy positivo en el animal, pero también en el medio ambiente. Entonces, en la parte de selección de ingredientes, primera cosa es evitar la importación de ingredientes, no solo por criterios de huella de carbón, pero para reducir la dependencia del país a las importaciones, buscar el uso de ingredientes producidos localmente. Cada vez más logística también se torna un problema cada vez más grande.
sea, no utilizar ingredientes que no sean sostenibles, por ejemplo, originario de pescas depredatorias ilegales o de fuente no aprobada, por ejemplo, heces, o tampoco provenientes de la misma especie en cultivo. Controlar la inocuidad y adulteraciones, no utilizar químicos y aditivos no aprobados o cualquier ingrediente que no sea food grade, ¿no? Ingredientes que diferencien el producto en el mercado. A veces hay una tendencia, hay una demanda de mejorar el sabor, tener un sabor marino, un sabor más suave, textura, con principalmente los colágenos, o también nutrición, agregar omega 3, o sea, ingredientes que diferencien un producto al mercado. En los criterios de selección de ingredientes acuícolas, hay dos principales grupos: de perfil nutricional y seguridad, y de economía y mercado. Aquí ha listado los principales criterios que seguimos, ¿no? Con evitar contaminaciones ambientales, y también basado en precio y disponibilidad en cada uno de esos grupos. Entonces, varias de esas características son tradicionales. Hay algunas nuevas por tema de sostenibilidad y también por cuestiones de medio ambiente que está cambiando. Pero no voy a seguir mucho en estos temas, porque la ponencia es larga y hay temas un poco más importantes, solo para mostrar lo que tomamos en cuenta en la selección de los ingredientes. Aquí sí, algo más práctico: los ingredientes más utilizados: proteína, cereales, tubérculos, lípidos y aditivos. Los tradicionales ahí en el cuadrito, y las nuevas opciones: harinas de crustáceos, harina de poliquetas, biomasa microbiana, ¿no? Harina de insectos también es algo que todavía no está tan disponible, pero es una tendencia, la parte proteica. Y los lípidos, cada vez más aceite originario de algas y aceites transgénicos. El más utilizado hoy, la canola, ¿no? Modificada genéticamente, que produce especialmente omega 3. Entonces, y nomás ingredientes más tradicionales. Dentro de las algas hay una tendencia muy grande de algas rojas, también las verdes y las marrones. Las rojas con mucho más proteína y aminoácidos, las verdes intermediarias y las marrón un poco abajo. Taurina, ácido glutámico, también muy ricos en algas, muy utilizados en acuacultura. Ácidos grasos omega 3, PUFA, EPA. Las fibras solubles, insolubles, minerales, algunos llamar la atención porque el perfil mineral de las plantas acuáticas es completamente diferente de las terrestres, especialmente en términos de sodio, zinc, ¿no? Vitaminas también a la lista que más común en las algas. Y aquí un estudio muy interesante sobre las tendencias, ¿no? De los años desde 95, 2000 hasta el día de hoy y 2025, lo que se espera de utilización en las dietas. Esto es una dieta, un híbrido, podría ser de camarón o pescados marinos, ¿no? Más sofisticada esta dieta, pero muestra cómo las harinas de pescado, las proteínas marinas están cayendo, y eso es una tendencia a ir bajando cada vez más. Por otro lado, también aceites marinos, hubo un gran incremento hasta 2005, 2010, y ahora la tendencia es caer otra vez más el uso de fuentes animales marinas. Por otro lado, los vegetales terrestres, ¿no? Aceite vegetal, almidón, una serie de proteínas
vegetales están cada vez más creciendo y los micro ingredientes aditivos, suplementos e ingredientes alternativos también cada vez más entrando en las formulaciones. Y esto todo por varios temas que si hay después podemos discutir en las cuestiones. Pero eso es la tendencia actual de la industria acuática. En el proceso de control de calidad de la empresa es una de las fortalezas por estar direccionada a alimentos PET y a terrestres. Nutec tiene planta de producción que todas ellas siguen las leyes nacionales e internacionales y de las más sofisticadas que ha visitado en el mundo. Cumple con HACCP, los ISOs, incluso de inocuidad, lo que no es común en todas las plantas que producen para acuacultura, y varias certificaciones, incluso del Laboratorio de Control de Calidad, certificación EMA. Tiene equipos extremadamente sofisticados de control de calidad dentro de la empresa. Tiene una transparencia muy grande con relación al uso de ingredientes y sus niveles nutricionales en el etiquetado, en la sacaría. En la empresa es increíble el nivel de limpieza que hay en las fábricas con minimización de los residuos, tratamiento de todos los residuos del proceso, o sea, está bajo inocuidad, ¿no? Y las investigaciones y control de calidad de los aditivos nuevos y los nuevos ingredientes junto a los clientes y universidad, en una gran colaboración con los clientes y las universidades. Y hay un presupuesto para recursos materiales y humanos para recolección de datos y apoyo técnico a los acuicultores, lo que es muy importante. Voy a hablar un poco de los resultados y cómo se hace esta parte. Como características de los productos y futuramente de la línea, varias líneas de alimentos acuáticos, son alimentos altamente digestibles, adecuadamente procesados para reducir el volumen de heces firmes en los cultivos, no solo para no contaminar el medio, pero que sean fácilmente extraídas del sistema acuático. Voy a hablar un poco sobre dinámica, hidrodinámica y el futuro de los sistemas de acuicultura, lo que prevemos que es importante y ya estamos preparando en la parte de alimentación. O sea, una adecuada estabilidad en agua, menos pérdida por lixiviación y raciones libres de polvos finos y una superficie de contacto adecuada para que el animal también pueda digerir mejor y no tener daños internos al tracto digestivo. Que no tenga pérdidas o pérdidas mínimas de grasas superficiales, densidades también flexibles de acuerdo con las demandas del mercado o de los clientes. Eso también es un punto muy importante. Otra tendencia es que el alimento cada vez más va a interagir con los bioflóculos, no solo en sistemas intensivos, pero también en camaroneras más extensivas. Se hacen muchas correcciones, se pone mucha ciencia en cálculos de alimentos basados en calidad del agua predominante en las zonas. Cuando hay deficiencias, por ejemplo, de potasio o magnesio, se puede trabajar y se trabaja en estas formulaciones con esto. O sea, los bioflóculos tienen todos estos, aparte de varios ingredientes, tiene levaduras, mucus bacterianos, de levaduras, minerales orgánicos, ácidos fenólicos, enzimas, antioxidantes, una serie de aditivos que pueden ser arrojados en el alimento caso se críe un bioflóculo o se prepare el alimento para que produzca bioflóculos o
la parte de la base de la estanquería rústica, del benthos. Como vitaminas, especialmente nucleótidos, alimentos, o sea, ingredientes o suplementos muy caros que se puede ahorrar con este trabajo. Y es muy interesante la parte de ácidos grasos y temperatura, cómo varían mucho en términos de cantidad y calidad, especialmente más que los aminoácidos. O sea, tenemos un cuidado muy grande en esto. Como tendencias, vemos que los estanques están cada vez más quedando circulares, lo que uniformiza el medio. Esta velocidad rotacional óptima es interesante para natación y autolimpieza. Hay, por ejemplo, fotos como esta de estanques redondos con producciones de camarón de hasta 25 kilos por metro cúbico bajo estos sistemas RAS con esta organización de estanque circular con velocidad rotacional óptima, flujo que distribuye bien el alimento, la ración, y un rápido acúmulo y remoción de lodos y residuos en el fondo. O sea, mucho con las boquillas, pero especialmente con la parte de hidrodinámica. Y esto es una tendencia también en estanques cada vez más grandes en granjas. O sea, hay una tendencia a intensificar de rectangular o irregular a cuadrado y de cuadrado a redondos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es México, Jalisco. Esta propiedad es de Aquamol en Jamay. Una foto de Google de 2014 y otra en 2019 para mostrar el cambio de un sistema de estanquería rústica hacia un BFT con un RAS, y la combinación del biofloc con el RAS hace lo que hay hoy es un BioRAS muy eficiente, donde el alimento y el bioflóculo se combinan para hacer un animal de una calidad superior a un costo muy bajo. Entonces, dentro de estas tendencias, haciendo un esquema, ¿no?, de un RAS más bioflóculo, un BioRAS, donde bioflóculos recirculan en varios compartimientos, ¿no?, y otros sistemas más sencillos que serían el PAS, Partition Ponds, Split Ponds y el IPRS, donde se ha hablado hoy, un poco antes, Jairo Mesquite ha hablado sobre los sistemas In-Pond Race Systems. También puede haber la formación de los bioflóculos y un ahorro muy grande de alimentos. Entonces, las raciones tienen que interagir también con estos medios que se ahorra muchos recursos, que se ahorra costo de producción, tanto en camarones como tilapias. Entonces, en estas tendencias, yo he cambiado el slide anterior de medio ambiente por bioflóculos, o sea, del microbioma externo a bioflóculos, que optimiza el sistema inmune de los animales. Y con esto hay cambios en las formulaciones. Ya una serie de nutrientes caros ya no son tan necesarios, y otros ya se tornan más esenciales en estos cultivos donde uno considera los microbiomas externos también. O sea, el alimento es un alimento para el microbioma interno y es un bioremediador para el microbioma externo. Aquí, para valorar esta parte de bioflóculos o de microbiomas promocionando el sistema inmune. Cuando alimentamos un animal, prácticamente 40% del alimento es mantenimiento, lo que debe ser sistema inmune más o menos un fijo de unos 10%. Y 50%, o sea, la mitad es para actividad física y producción, o sea, crecimiento, producción de huevos o alevines,
¿no? En el caso de reproductores de tilapia. Entonces, cuando un animal está saludable, pero cuando un animal está enfermo, el sistema inmune empieza a demandar nutrientes, demandar parte del alimento, y puede ocurrir esta situación de una activación del sistema inmune por amenaza, ¿no? Y esto hay una rápida respuesta. El organismo empieza a consumir alimentos, desviar de actividad física y producción para fortalecer el sistema inmune. Cuando hay una desactivación por terminar la amenaza, la situación vuelve al normal. Pero el uso del alimento para producción es 5 veces menor en este caso. O sea, el animal va a ganar solamente 20% del peso que ganaría sin desafíos. O sea, es súper importante el animal estar con bienestar y estar saludable para aprovechar bien el alimento. Entonces, por ejemplo, camarón de marzo hasta octubre, Sonora, Sinaloa. El objetivo principal tiene que ser minimizar los desafíos, mantener el sistema inmune en mínimo, en 10%, ya que el mantenimiento es una constante, no se puede bajar, ¿no? A no ser que haga hacer ciclos más pequeños, uno baja el mantenimiento porque se cosecha más rápido, menos días, cada día, cada semana, cada mes, tiene 40% es para mantener el animal vivo. Y entonces, en este caso, tenemos un periodo de mucho calor en junio, un periodo de mucho frío en octubre. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Exceso de calor, exceso de frío, va a desafiar el sistema. En este caso, yo he hecho unos incrementos de la demanda del sistema inmune, promedio de 10% que se incrementó en el ciclo. Los 50% disponibles para actividades físicas y producción, ya se sacó 10% para estrés. O sea, 10% de 50 en realidad baja la eficiencia del factor de conversión alimentar en 20%. Por eso es muy importante en una alimentación, en un cultivo eficiente, cuidar de la parte de bienestar animal. Nutec ha trabajado mucho con universidades, en este caso un estudio comparativo con las principales raciones en el mercado, ¿no? Se ha hecho con la doctora María Teresa Viana, que ha coordinado fotos del reporte final, mostrando pruebas de estabilidad en el agua. Se ha hecho pruebas también de crecimiento con alimentos en el mercado para nos posicionar y tener una idea cómo está técnicamente nuestro producto. Es extremadamente importante estas colaboraciones con las universidades. Entonces, rendimientos en la granja y sus impactos, ¿no? Tenemos varios camaronicultores que apoyamos interesados en controlar sus registros, la ingesta de alimento, biomasa, sobrevivencia, factor de conversión y la necesidad de almacenar alimentos bajo condiciones protegidas, frescas y bien ventiladas. O sea, ya he hecho varias visitas a los principales productores de camarón, clientes con cambios de ideas, experiencias, ¿no? Para compartir cómo optimizar sus sistemas y comparar la cobertura, incluso la cobertura de aditivos, que es una práctica muy común en México, ¿no? Cubrir los alimentos con aditivos e ingredientes del mercado. Algunas de las fincas tienen cientos de personas a recubrir alimentos, a poner probióticos, una cantidad de galpones direccionados a eso, y a veces con resultados dudosos en términos de conteos de probióticos. Entonces, cuando empezamos este trabajo, la idea era poner en la fábrica esto en post-extrusión de los extruidos o peletización. Hay
alimentos extruidos y pelletizados, ¿no? La énfasis, el futuro es extruido por tema de polución, aprovechamiento, pero entonces estamos utilizando probióticos y el más increíble es que en pruebas, incluso en los clientes, cuando ponemos en la fábrica y el alimento se queda varios días, hasta semanas en sacaría, y un otro alimento sin probiótico, que se pone el probiótico un poco antes de poner en la estanquería, los contenidos fueron todos beneficiando a los alimentos de Nutec que han hecho la adición del probiótico en la fábrica, que es mucho más racional, mucho más económico. Y probablemente eso pasó porque estaban más en el interior del pellet o del extruido y el proceso fue al final bien hecho. O sea, enfocamos mucho en la optimización del consumo, de la eficiencia del alimento bajo las condiciones de cultivo en cada granja y aparte de eso, en el entorno de los camarones. O sea, no estamos cultivando solo el animal, estamos cultivando el agua, el entorno, el microbioma externo también. Entonces, evaluamos el impacto ambiental de la alimentación, minimizando los posibles efectos negativos a través de la recirculación. Es algo que promocionamos mucho, es movimentación de aguas, el tratamiento, la reutilización de los efluentes antes de la descarga, porque los efluentes, si se puede reutilizar, son muy ricos en general y estamos ahí tratando de enriquecerlos con un alimento. Y trabajamos algunos de nuestros clientes también apoyando esta estructuración de un plan de investigación interna para que realicen pruebas con varias dietas. Promocionamos eso porque necesitamos tener los parámetros a mirar cómo estamos en nuestra formulación, en nuestro trabajo, optimizando la gestión online de alimentos y con el intento, el objetivo de optimizar su rentabilidad. Eso es el más importante al final del día, es si es rentable o cuán rentable. La comunicación y diálogo con los camaronicultores hasta el momento en todos esos años ha sido muy positiva. Igualmente entre las fábricas también, los responsables por procesar los alimentos y los investigadores y consultores externos que están ahí nos apoyando para optimizar la gestión de alimentos interna, ¿no? En las fábricas, en la granja, y después el resultado final es la rentabilidad, que es el resultado más importante. Entonces, un ejemplo de varios estanques en resultados productivos del alimento Aquatec de camarón en Sonora, México. Ahí tenemos 3 competencias, ¿no? Competencia 1, 2 y 3, y en Nutec en amarillo. Los resultados, por ejemplo, primero de biomasa, donde tuvimos una competencia con más biomasa en kilos por hectárea. Pero la conversión ya fue diferente. Nos quedamos también en segundo, después de la conversión naranja, 1.91, 2.18. Bueno, al final, Nutec fue 1,6% más bajo en términos de biomasa y comparado a las otras dos fue 4,2% superior en términos de biomasa. En conversión tuvimos una conversión mejor, 6,8 comparado a la empresa de mejor biomasa, pero fuimos 12,4% superiores en conversión, o sea, una conversión peor que la mejor conversión alimenticia. Pero los resultados económicos, y ahí es el más interesante y el más importante, el costo producido de camarón y la utilidad por hectárea, tuvimos situaciones ya combinadas bien diferentes y en las dos
tuvimos los mejores resultados. La empresa que produció las mejores biomasas produció un costo 9% superior al nuestro. Y cuando se habla de propiedades de 20, 30, 40 hectáreas, ni hablar de las de 500, 3,000, 5,000 que hay en México, pero 30, 40 hectáreas es mucho dinero. Y entonces la parte de utilidad, por ejemplo, tuvimos utilidades 4,6% por hectárea superiores a esta de más grande biomasa, y 13% superiores la que ha presentado la conversión alimentar más baja. Hubo una serie, un promedio de propiedades que presentaron hasta utilidades superiores de 6,200 en un promedio en otras áreas. Entonces ahí solo para les brindar con números promedios muy grandes. Estamos hablando ahí de 50, 60 estanques para cada uno de estos alimentos y resultados. O sea, fueron pruebas muy abrangentes. Al final, calidad, inocuidad alimentaria. Promocionamos la conciencia pública y la comprensión sobre los beneficios nutricionales y para la salud de los productos acuáticos de cultivo. Nutec fomenta la constante mejora nutricional y los atributos de salud de los productos mediante enriquecimiento de las dietas. Buscamos garantizar que los alimentos utilizados por los clientes no tengan efectos negativos sobre la calidad nutricional y la seguridad de los productos, de los camarones. Y mantenemos monitoreos de la composición nutricional, calidad, inocuidad de nuestros productos utilizados en acuicultura destinada al consumo humano directo. O sea, les doy gracias y estoy completamente a disposición para preguntas. Mi contacto está ahí. Si hay algo que no se puede solucionar aquí, estoy a su total entera disposición. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación. Muy interesantes resultados. Estos resultados fueron en este ciclo de producción que acaba de pasar el año pasado. Sí, 2020, sí. 2020. Bueno, pues muy interesantes. Un buen amplio margen se obtuvo en comparación con las otras dietas. Hay algunas preguntas que van a seguir formulándose algunas en el transcurso de lo que hacemos, otras preguntas. Yo tengo un par de preguntas ahí, por ejemplo. ¿A qué le atribuyes tú, en términos generales, no vamos a hablar de particularidades, pero en términos generales, ¿a qué le atribuyes tú esos buenos resultados de un alimento que va llegando, por así decirlo, contra pues una serie de marcas y alimentos que ya tienen ahí mucho tiempo, mucha experiencia, mucho conocimiento del mercado, y de pronto llega un chico nuevo en el barrio y tiene estos resultados? ¿A qué le atribuyes tú de manera general estos buenos resultados? Voy a dar mi perspectiva, mi experiencia de 35 años en industria de alimentos. He trabajado en Brasil, Colombia, Filipinas, Tailandia y Noruega también. Y la mayoría de las empresas en esos países son muy semejantes. Empresas de alimentos para mascotas y acuáticos. Cuando en 2015 he entrado en Nutec fue como un niño entrar en Disneyland, que no es un chico nuevo en el barrio, tal vez en el barrio acuático, pero en el barrio de pets y en el barrio de cerdos, aves, es muy tradicional. Y lo que vi en Nutec, y eso creo que es parte del suceso, es que ya era una empresa gigante, no en acuicultura, pero en otras áreas,
con una increíble listado de ingredientes, que la mayoría de las empresas no tienen un listado de ingredientes tan grandes. Esta economía de escala, esta organización de laboratorios, la película que hemos visto parece increíble, pero es todo dentro de la empresa, es todo realidad. Y entonces a mí fue en 2015 una gran sorpresa encontrar esto, todo esto en México. Es una empresa que tiene en su DNA Francia también. O sea, es una organización increíble, una inocuidad. Y yo creo que esta combinación toda, juntando con la voluntad de hacer algo nuevo y sin tener ¿cómo voy a poner esto? No tener los costumbres tradicionales de la mayoría de las empresas de alimentos. Ha abierto oportunidad de innovar. Y entonces esta idea de poner también el microbioma alrededor del animal, no solo estar preocupado con el pellet y el pellet dentro del animal, pero las consecuencias. Si ponemos este mineral más, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Dónde está el animal? Si el agua ya tiene eso, ¿por qué estamos poniendo esto? Si hay un consumo también directo o indirecto a través del bioma, del fondo, de los lodos, del biofloc. O sea, te respondo que es una visión de innovación. Es una empresa todavía que tiene su componente familiar, tiene un ambiente muy interesante para trabajar, pero es enfocada en esto, en innovar. Y te digo que trabajo mucho en Brasil, en Tailandia, Colombia. Falta más Nutex en estos países para que este desafío por innovación haga toda la industria mejorar. Te digo algo que es un poco polémico. Mi experiencia en Noruega, he vivido y trabajo desde Noruega hace 20 años. Y cuando llegué a Noruega, la conversión del salmón era 0.8 para 1. ¡Wow! Es buenísimo. Y uno de estos días estaba en un webinar donde una empresa estaba feliz porque la conversión estaba 1,25 a 1. Pero después de 20 años pasa de 0.8 para 1,25. ¿Cómo pasa eso? No, es que ahora somos sostenibles, no utilizamos proteína animal, grasa animal, estamos cambiando a plantas, pero el nivel de polución es mucho más grande ahora. O sea, ¿me entiendes? Y falta también, hubo un retroceso en muchos sentidos. Sí, por supuesto que hay más tecnología en Europa, pero con la salmonicultura hubo varios retrocesos por tema de falta de ingredientes. No es que estamos protegiendo el mar, que somos buenos. No, es cuestión también de no tener los ingredientes. Entonces hay cosas muy interesantes ahí. Claro, bueno, sin duda va a ser un reto mantener esos buenos resultados. Va a haber una reacción de la competencia, obviamente, o al menos si yo fuera ellos, me estaría preparando. Yo tengo una pregunta también que quisiera aprovechar. En tu experiencia, en los últimos, hablando un poco ahorita del último tema que decías del avance de los alimentos en salmón en Europa y demás, y hablando un poco más de camarón también, ¿cuál es los mayores avances que has visto en los últimos años en la nutrición acuícola realmente, en camarón, por ejemplo, o en general? Los últimos avances, yo he visto que se ha venido orientando hacia la nutrición funcional mucho. Sí. Y como que es la vanguardia, ¿no? ¿Tú cómo ves? Exacto. Yo creo que mucho del inicio, cuando tenía la diapositiva del camaroncito con los nutrientes clásicos, esto todo fue copiado de pollos y cerdos. O sea, la nutrición de los acuáticos era basada
en terrestres y de los más intensivos, pollos y aves. No teníamos digestibilidad para organismos acuáticos, utilizábamos valores de pollos. Hoy no, hoy se ha cambiado mucho. Incluso como la mayoría de las empresas de alimentos que trabajan con camarón, con tilapias, con acuacultura, son de los años 80, 90. Cuando tú miras, una empresa tiene 2 silos gigantes, un de soya, otro de maíz, igual a pollo, 2 ingredientes principales y algo de harina de pescado. Hoy no, hoy ya se cambió todo eso, ya se utiliza mucho más ingredientes alternativos. Se habla de los insectos, se habla de las algas, hay muchas levaduras de cerveza, los DDGS, ¿no? Hay muchas alternativas y en aquel gráfico que he presentado es bien claro que hubo una sustitución de harinas marinas por productos terrestres y cada vez más plantas. Cuando tú miras hoy un salmón, que subió la conversión de 1,25. El salmón es considerado un pez carnívoro, pero cuando tú miras un alimento de salmón hoy en día, con toda esta selección, el salmón ya es un omnívoro con tendencia a herbívoro. O sea, se cambió el hábito del salmón basado en lo que había disponible en los alimentos. Eso es un cambio radical. Claro. Claro, no podemos basar la producción masiva de acuacultura en animales que están en la última eslabón de la cadena alimenticia. O sea, realmente se bajó de nivel de cadena trófica el salmón a un pastoreo, casi, ¿no? Sí, el principal ingrediente del salmón y ahí tendría que ir el camarón también. Así es. Y todas las especies. Va a pasar igual. Todavía hay hoy ingredientes como harina de calamar, ¿no? Que está disponible, pero ¿hasta cuándo? O sea, cuando uno mira Netflix y Seaspiracy, que hay una crítica muy dura contra la industria pesquera, uno ya sabe que eso hay una queda muy grande de las pescas. La disponibilidad de los subproductos está cada vez más pequeña, los precios cada vez más grandes. Si hay sobrepesca, hay un video antes de ayer sobre la pesca ilegal en Argentina, ¿no? Barcos de China, Corea, de todo el mundo están ahí en el litoral de Argentina y con la COVID no hay mucha fiscalización. Y con eso no disminuyó mucho los pescados en Brasil, porque vienen de Antártica ahí en migración. Es como ciudades iluminadas a la noche. Y eso pasa. Hubo también problemas con barcos chinos que fueron hundidos en Argentina. Entonces, eso es un ejemplo que cada vez más no podemos contar con la pesca, tenemos que producir nuestras propias soluciones con alternativas. Claro. La predigestión, por ejemplo, de varios nutrientes vegetales que tienen factores antinutricionales o fibras, ¿no? Cambiar todo esto a proteína, eso se puede. Claro. Con bioreactores, ¿no? Pero es un otro paso más adelante. Claro, otra pregunta que por último que te quería hacer es, en estas pruebas que hicieron el año pasado, en el estudio que presentaste, ¿se utilizó en alguna granja alimentadores automáticos? ¿Han evaluado la eficiencia del alimento con la alimentación automática contra no automática? ¿Y qué resultados han visto ahí? No, la diferencia es increíble porque cuanto más frecuente es la alimentación, más fresco es el pellet, más completo y más ingredientes. Menos aporta, pérdida, menos los animales se sienten menos estresados.
Porque mira, cuando cae todo y los animales están con hambre, estresados, el sistema inmune empieza a subir y ahí empieza a subir, saca recursos de crecimiento a calmar los animales, o sea, a contestar, a responder los desafíos, ¿no? Entonces, la cuestión de bienestar animal no es que es bonito y es interesante, es sostenible, es económico. Es súper importante. Entonces, sí hicieron sí, algunas pruebas, algunos con alimentación automática y los resultados que vieron ustedes con este alimento de Nutec en alimentación automática todavía son mejores que en alimentación manual, digamos, o semiautomática con los blowers que se usan en Sonora, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que vamos a pasar aquí, por ejemplo, pregunta aquí María Cristina Galaviz. Dice, ¿han realizado pruebas de biorriesgo con patógenos oportunistas en estos alimentos con tan buenos resultados? ¿Cómo se han desempeñado estas dietas con respecto a las enfermedades emergentes como HPND, por ejemplo? Sí, no hemos hecho esto directamente, pero estos alimentos, ellos tienen el objetivo de disminuir el entorno del animal a los vibriones, ¿no? Y los resultados fueron muy interesantes en términos de sobrevivencia, especialmente. Utilizamos también una combinación con una empresa de adictivos que produce paquetes que incrementan la sobrevivencia, pero ya teníamos esos ingredientes dentro de la formulación y no surtió efecto. O sea, las formulaciones tienen ya una serie de componentes que maximizan el sistema inmunológico, inmune del animal. Y también buscando el equilibrio de calidad del agua. Yo he hablado por ejemplo, de minerales, pero otros componentes, no solo minerales, para que el animal ahorre recursos y mantenga los recursos más direccionados a crecimiento. Muy bien, aquí hay la idea es que un animal saludable y en bienestar puede convivir con los patógenos. Los patógenos están por todo. En un sistema de Biofloc, por ejemplo, es un caldo de patógenos. Pero el sistema inmune del animal más reforzado va a mantener las sobrevivencias más elevadas. Y fue una de nuestras fortalezas. Aquí pregunta, dice Luis D. Moreno, hola, buenas tardes, los resultados de biomasa se llevaron a cabo en estanques a cielo abierto o en invernadero, sí, estanques de tierra o recubiertos con geomembrana, con o sin recambio de agua, y qué tipo de aireación se utilizó. En general, una descripción general, ¿no? Fue el más típico de México, estanques de 2 hectáreas hasta 10 hectáreas, extensivo, recambios de agua de acuerdo con los vientos y lo que había posibilidad, ¿no? Es el típico de Sonora, Sinaloa, grandes propiedades, medianas a grandes. Aireación solo emergencia, ¿no? Aireación, algunos sin aireación y la mayoría con aireación, pero emergencia. Y al final, los últimos meses solamente. Sí, aquí pregunta Pablo López Domínguez si están usando harina de microalgas o qué opina de la harina de microalgas. Cada vez más costos interesantes para las harinas de microalgas. Es un ingrediente muy, muy interesante. Utilizamos no grandes cantidades, es bien poco lo que ponemos. José Pablo Anguiano pregunta, ¿qué aditivos tiene mejor
son mejores para el camarón? Por ejemplo, ácidos orgánicos, extractos de plantas, aceites esenciales. ¿Cómo escoger? Es una combinación, depende mucho de los macroingredientes que tienes a la mano. O sea, la formulación tienes que balancear todo esto, ¿no? Utilizamos probióticos. Fue algo muy discutido si probióticos habría efectos en los estanquería rústica. Y tenemos varios de los clientes que incorporan su propio probiótico. Lo que vimos fue fue una sorpresa para mí, pero pensando un poco más, refletiendo, filosofando un poco más, sería esperado. Es que el pellet de fábrica con el probiótico tiene más probiótico que uno pone ahí en la finca, por absorción, por estar ahí dentro, por calidad, ¿no? O sea, eso es algo que vimos en los primeros años de pruebas, que el probiótico es un ingrediente, es un aditivo muy, muy interesante y con un efecto muy grande en los cultivos. Hay algunas preguntas, concentrando algunas de ellas, hay algunas preguntas bueno, quieren saber si van a producir, van a ampliar la variedad de productos, por ejemplo, para cultivos a baja salinidad, cultivos a Sí, salinidad muy altas, sí, hay cultivos en agua dulce, en fin, ¿no? Sí, yo he hecho un estudio desde Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, colectando aguas para analizar micro ingredientes en sistemas dulce, sistemas marinos, y hay una variedad muy grande, pero dependiendo del tamaño de la finca se puede hacer productos más específicos a las salinidades específicas o el equilibrio iónico del agua. Por ejemplo, lo que vimos es que el mar de Cortés, que no es profundo, es muy raso, ¿no? Atrapa mucho fósforo y magnesio, por ejemplo. Para banamey, un banamey cultivado en Ecuador o cultivado ahí en Sonora, Sinaloa, tiene un agua completamente diferente. Entonces uno puede ajustar en los alimentos y compensar un poco de estas pérdidas ahí, de desequilibrios. Hay una pregunta aquí que yo creo que la gente te ha leído algunos artículos de economía circular que has promovido, y entonces preguntan cómo integrar un sistema de alimentación en un cultivo como este tipo en una economía circular, por ejemplo. Muy interesante la pregunta. Yo creo que eso es el futuro. La tendencia es cada vez más reutilizar. Puede ser una propiedad gigante con un recirculador o puede ser una pequeña acuicultura urbana, ¿no? Que también se habla mucho que el futuro es producir muy cerca del consumidor. El alimento es lo que aporta nutrientes a un sistema de economía circular. Entonces, cuando tengo tilapias o camarones en baja salinidad y tengo una recirculación con plantas, una aquaponia, yo voy a alimentar las plantas con minerales orgánicos que vienen del alimento. Y entonces es interesante tener estos ahorros porque en una economía circular, cuando tú tienes productos orgánicos, no necesitas poner fertilizantes químicos, puedes trabajar solamente con los alimentos. Y entonces hemos hecho una serie de alimentos, también producimos alimentos para peces marinos con pruebas a campo, resultados muy buenos con especies hasta muy exigentes, ¿no? Y todo esto está ¿cómo se habla? En la tubería, en el pipeline como objetivo, ¿no? También tilapia, hay una serie de alimentos que
ya preparamos los estudios y vamos a ver cómo el mercado va a contestar. Si contestar como camarón, bárbaro, porque camarón fue increíble el crecimiento. Yo nunca había visto, trabajado en varias empresas, pero con estos crecimientos en 6 años está siendo algo increíble. Y creo que falta en varias de las especies un player, ¿no? Una empresa como Nutec para poner más innovación y más este tipo de cultura de economía circular y microbioma del entorno. Pero cuando vemos lo que es necesario para los acuáticos o terrestres, plantas terrestres en hidroponía o un acuático, algas, camarones, tilapia, los nutrientes son en general muy semejantes, la orden también. Hay algunas excepciones, azufre, sodio, pero eso es muy fácil de corregir en una propiedad, sea grande, sea pequeña. Pero el más importante que estabas hablando y en tu pregunta es cerrar los ciclos, reutilizar residuos. Yo creo que eso es el futuro y en esto Nutec está bien mirando a sostenibilidad y a la recirculación, al ahorro de carbono. Claro. Piero Oteri de Ecuador, pregunta si has tenido experiencia aquí con UTEC o en algún otro lado con harina de insectos y alimentos con harina de insectos en camarón. ¿Y qué resultados has visto? Harina de insectos no, pero insectos vivos sí. O sea, en economía circular, producir también con los lodos y los residuos insectos directamente y traerlos sin secar. El problema hoy de las harinas de insecto son los precios y disponibilidad. Si uno quiere testar, hacer una prueba más grande y pide, bueno, pues me pasar 3 toneladas, ya no hay. O sea, hay futuro, pero no, todavía no. Y las empresas más grandes que han surgido en China, en Asia, ¿no? Básicamente algo en Singapur, pero básicamente en China, hay una competencia con consumo humano, o sea, que paga mucho más. Entonces, creo que las harinas de insectos son interesantes, pero va a tomar un tiempo. Sí, seguro, mientras haya disponibilidad, ¿no? Hay algunas preguntas que van orientadas hacia la parte práctica. Por ejemplo, algunos preguntan si la dosificación de probióticos en el alimento hace que el alimento produzca más finos. Esa es una pregunta. Y la otra es si cuando se utilizó el alimento, en las pruebas con alimentadores automáticos, si se atoró, se taponeó ahí el alimentador o algún problema con el alimentador, que a veces sí, la humedad hace que se peguen y entonces no, empieza un proceso fermentativo y los pellets o extruidos empiezan a colapsar, a colgarse y esto es dañoso. O sea, los finos en la dieta normalmente es relacionado al almidón mal cocido. Desafortunadamente, la mayoría de las empresas de alimentos tiene como prioridad la velocidad de pasaje del alimento. Entonces hay malo molido, hay muy rápido acondicionamiento cuando hay, y hay un proceso muy rápido de extrusión. Y con esto genera los finos, porque los finos desaparecen cuando la red de almidón del gluten se cambia y se aglutina el extruido. El almidón es malo a los camarones y a la tilapia y a cualquier acuático. Los organismos acuáticos en general son diabéticos. No pueden con carbohidratos. No sería bueno. Hay que minimizar. Y entonces, pero hay este costo para procesar bien un alimento,
tiene que poner algo de almidón. Y cuando la fórmula no está muy buena, tiene que poner más todavía. Y ahí empieza la mala molienda, el mal acondicionamiento. O sea, no hay un tiempo de cocción para que la red de gluten se forme y el alimento se quede bien aglutinado. Empieza a pasar los finos. Hay otras cuestiones también, exceso de proceso de secar, también mano de obra, cuando estás poniendo la zacaría en el camión, la gente ajustando la zacaría con los pies, o sea, eso todo produce finos, ¿no? Y los finos, cuando uno utiliza silos o tolvas, también lo mismo que pasa, va a entupir la salida, no puede salir bien el alimento. Entonces, una de las ventajas de poner probióticos que son termosensibles es poner después con aceite y con una máquina de vapor vacío. Entonces, con esto, el aceite y los probióticos penetran dentro del pellet o del extruido. Y con eso los conteos son mejores en la finca. Él cae al fondo y se queda más tiempo para que empiece a multiplicarse. Y ahí los conteos son mucho mejores cuando tú preparas en una fábrica. Cuando preparas ahí en la propia bodega, a veces sol, lluvia, lo que sea, es superficial, no es incorporado, y cuando entra en el agua ya está lixiviándola, ya está perdiendo probióticos que son carísimos, carísimos. El productor paga a veces por un probiótico 2 veces más que una fábrica de alimentos. Sí, por supuesto. Sí, el volumen no tiene comparación. Sí, por supuesto. Y además es muy improbable que tenga la misma aprovechamiento, porque como bien dices tú, se exhibia muy rápido, va pues, solamente impregnado el pellet por fuera, y como dices tú, el sol, el calor, la humedad, el almacenamiento y todo eso hace que se degrade, ¿no? Aquí hay una pregunta que pregunta que si, con base en tu experiencia de aplicación de probióticos en alimento, ¿qué concentración mínima de UFCs por kilogramo de alimento has observado que tiene resultados positivos? Si hay algún dato. Sí, es una pregunta complicada porque cada probiótico tiene una concentración. A veces diferente. Es muy bonito, está ahí 10 a la 9 y haces el conteo, tiene 10 a la 3. O sea, es complicado. Entonces es muy relacionado a proveniencia y cómo este probiótico es mantenido. La mayoría de los probióticos no viene con la indicación de mantener en la nevera, pero deberían, porque temperatura baja los probióticos, aunque sean industriales o pocos probióticos tienen esto y no lo tienen porque esto es un motivo de los productores no adquirirem. Imagínate poner baldes y baldes de probióticos en nevera, en la finca, ¿no? Entonces, eso es una pregunta complicada porque cada uno tiene una respuesta diferente con microorganismos, multiplicación y calidad diferentes. Y ni siempre lo que tiene en la zacaría es lo que va a encontrar en conteos. Eso es muy importante. Y bueno, la mayoría, quien sabe, 80-90% tiene conteos más bajos de lo que tiene ahí en la zacaría cuando uno abre el paquete. Aquí hay otra pregunta, dice, si tienes alguna idea de cuánto debe durar un pellet en el agua antes de que empiece a dañar, o más bien la pregunta sería, ¿cuánto dura un pellet en el agua
conservando sus propiedades antes de que empiece a perderse y el camarón se lo coma. Eso es un criterio muy polémico, porque algunos productores de camarón quieren 2 horas, otros 30 minutos está bien, pero al final lo que estás poniendo es para el camarón comer rápidamente, quién sabe 15, 20 minutos, máximo media hora. Ahí ya empieza la lixiviación y ahí es lo que yo llamo de fertilizante caro, ¿no? Es utilizar el alimento como fertilizante caro. Pero si el alimento está preocupado en ser un fertilizante orgánico y hacer bioremediación, ya no es caro, ya es bien en cuenta, bien barato. O sea, un bioremediador es 4 o 5 veces más el precio del alimento, a veces 100 veces más caro. Pero si el alimento ya viene con la calidad y multiplicando, ya es bien interesante. Entonces, es en esto que enfocamos, que de preferencia el animal coma y se desarrolle el microbioma interno. Pero si sale o si se pierde, no hay problema. El microbioma del entorno también va a ser beneficiado con el alimento. La idea es no tener el fertilizante caro, el alimento que no es comido por el camarón. Es promocionar la multiplicación de zooplancton, de fitoplancton, de especies que compitan con vibriones. Por ejemplo, en aguas muy ricas de clorela, casi no hay vibrión. Entonces es una de las tecnologías de economía circular de poner tilapia en compartimentos en recirculación con camarón. Es justo controlar vibriones porque tilapia induce a la formación de clorelas. Donde hay tilapia, hay clorela. Y entonces baja mucho la carga de vibriones y las sobrevivencias son altísimas en los camarones. Muy bien, Antonio Campos comenta: felicidades Sergio, excelente charla. Buenas. ¿Usan prebióticos o solamente probióticos? Todo mezclado y el resultado son los postbióticos, o sea, la interacción de pre y pro ocasiona el postbiótico, que es una lista de sustancias que ha hablado sobre los bioflóculos, ¿no? En este proceso hay cientos de moléculas, la mayoría desconocida, de ácidos orgánicos, fitobióticos, una serie de químicos que se forman y que ayudan al animal a su sistema inmune, ¿no? Como un bioflóculo. Muy bien, pues... Esa combinación de alimentar el sistema, ¿no? Genera salud, bienestar animal, sobrevivencia y mejor utilización del alimento. Bien, no sé si tenemos aquí 20 minutos más de la hora y veo que la mayoría de la audiencia permanece con nosotros y quisiera aprovechar y hacerte una pregunta, un par de preguntas no muy relacionadas con la conferencia, pero que creo que nos va a ayudar a todos los que estamos aquí escuchándote. Estos proyectos que han salido en todo el mundo de Shrimpbox, por ejemplo, ¿no? Si has escuchado ese, ¿no? Sí. Shrimpbox, producir camarón intensivo en los sistemas de recirculación automática en un contenedor de barco, por ejemplo, ¿no? De esos contenedores que se usan en los barcos o en un container. Estos han salido proyectos de todo tipo, tratando de hacer de cultivo de camarón un sistema replicable, sostenible y que pueda ponerse en cualquier lugar. ¿Vamos para allá? ¿Ya estamos cerca de llegar ahí? O sea, esto está... hay ya proyectos muy bien probados en Europa, en algunos lugares. Cuéntanos un poco de eso, tú que estás en todos lados al mismo tiempo. Yo creo que sí, es una tendencia.
pero no de contenedor, más lo que se habla mucho es agricultura urbana, acuicultura, aquaponía urbana, en el techo del supermercado. O sea, no creo que en un contenedor, pero en sistemas un poco más grandes, ¿no? Quién sabe, 1 acre, 2 acres. No es una agricultura urbana tan pequeña, es una agricultura urbana que es en diferentes pisos, pero tiene que tener su economía de escala. O sea, lo que veo son proyectos de recirculación de bioflóculos, biorras, y cada vez más sofisticados, pero con sus 1.000, 2.000 metros cúbicos, más o menos, no es contenedor. O sea, hay tinacos de agua en el fondo de la casa, ¿no? Tilapia y camarón principalmente. Pero tú no puedes tener en algunos metros cúbicos estabilidad que tú necesitas en un cultivo. Si es una semana con mucho sol, con una frente fría o lluvia, ya te cambia totalmente el agua. Entonces, tú necesitas tener un cierto volumen de agua para tener estabilidad, y estabilidad es todo para bienestar animal. Entonces, es una cuestión también de tener volumen para tener una homogeneidad, una estabilidad del cultivo. Y hay un volumen mínimo. Entonces, creo que contenedor, producir camarón dentro de contenedor, no. Pero contenedor con algún dispositivo que ayude a un sistema más grande de estanquería, quién sabe, ¿no? Generador de oxígeno o algo así, ¿no? Pero volúmenes pequeños no se puede producir de forma económica. Esta es mi experiencia. No se puede producir camarón en 50, 60 metros cúbicos. Individualmente sí, los estanques pueden tener como 50 estanques de 50 metros cúbicos, pero tiene que tener un sistema de recirculación, o sea, un pulmón o un reactivador de calidad del agua, donde puedes también promocionar a zooplancton, cosas que limpien el agua, pero que concentren los animales en estanques más pequeños para alimentación, recolección de estiércol, pero tiene que tener un volumen total grande para que tengas estabilidad en tu cultivo. Muy bien, pues hay muchas preguntas, hay más preguntas, hay algunas preguntas orientadas a la parte comercial. Por ejemplo, preguntan si tienen alimentos para trucha, si tienen alimentos para rana, si tienen distribuidores, que hay que decirle recordarle a la audiencia y a ustedes también que nosotros vamos a condensar las preguntas y Sí. se los vamos a mandar, se los vamos a hacer llegar. Sí, para aclarar, líneas comerciales es camarón hasta ahora. Hay varios alimentos, hay varias pruebas, se está tateando el mercado, pero ahora es camarón, que hay una unidad fabril en Hermosillo, ¿no? Se concentra en Sonora, Sinaloa, quién sabe Nayarit, Colima, un poco más abajo. Pero esta es la realidad hoy. Hemos hecho algunos alimentos en Querétaro, ¿no? Pero en pequeñas cantidades para pruebas. Y se estudia mucho el mercado, o sea, todo es posibilidad. Tenemos que buscar un beneficio también a la empresa por economía de escala y profesionalismo de los productores. Pero la idea, queremos crecer juntos con la actividad. Y yo veo que México, como todo el planeta, va a tener producción más local. O sea, cada gran ciudad, Guadalajara, Juárez, Nuevo León, México, va a tener un entorno que se tiene que producir de todo. Y creo que acuicultura es algo muy fuerte, y la pandemia nos ha mostrado esto, con crecimientos ahí en varios países, tilapia, camarón, crecimientos de 20, 30, hasta 40% en el año pasado.
Si a la gente en la casa quiere comer pescados de calidad, de origen, acuicultura. Y con el alimento podemos crear diferenciales de mercado, o sea, alimentos con más textura, con más sabor, todo eso con más omega 3, que fortalezcan el sistema inmune de la gente, porque también ha hablado del sistema inmune de los animales. Pero en Perdón, Sergio, perdón. Hablas de producir alimentos que a su vez hagan que el pescado, el camarón o el producto que va a ingerir el consumidor tenga omega 3, tenga una textura diferente y un sabor diferente. ¿A eso te refieres? Seguro ¿verdad? que todo esto es posible y es una tendencia al futuro. Tenemos que estar atentos a esto. Incluso en la textura. El sistema de bioflóculos ya tiene una participación muy grande en el contenido de colágeno en los músculos. O sea, sal, por ejemplo, para sazonar el producto, salinidades diferentes tienen sabores diferentes. Entonces, contenido de omega 3 en las dietas reflejan también del producto final. O sea, la industria tiene que estar atenta a estas innovaciones y las tendencias de tener un producto más fresco y más cerca, producido a huellas de carbón y todo esto, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a hacerles llegar las preguntas. Hay algunas que no alcanzamos a responder, pero ustedes las podrán ver y responder en su momento. Sergio, pues no sé si quieres agregar algo más ya para despedirnos. No, agradecer la oportunidad. Muy grato también por estos 6 años junto al Grupo Nutec y tanta innovación y tantos progresos y cambios de idea y por ellos creer en un proyecto diferente para México y la respuesta está ahí, con resultados increíbles, demandas cada vez más grandes y ¿no? Quién sabe ir ahora a otras especies, ya hay estudios, ya hay posibilidades, ¿no? Esa es mi idea. Y quién sabe Nutec venirse también a otros países que necesitan innovación, que necesitan el frescor de nuevas ideas y del futuro, del progreso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por tu presentación y dejo el micrófono a Claudia, que va a dar el cierre de esta exposición. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Gracias, Salvador. Gracias al doctor Sergio Zimmerman por su aportación y por compartirnos su experiencia en el tema sobre tendencias en alimentos de alto desempeño y alimentación en la producción acuícola. Nuevamente extendemos las gracias al Grupo Nutec por su patrocinio y por ofrecer a nuestra audiencia la oportunidad de asistir a esta charla de manera completamente gratuita. Eso sí, como llegamos al final de este primer día del 15º Foro Internacional de Acuicultura, agradecemos a todas las empresas que hicieron posible este evento. Gracias también a toda la audiencia por su asistencia y participación. La programación de este 15º Foro Internacional de Acuicultura continúa el día de mañana a las 10 a.m. hora Ciudad de México. Las participaciones del segundo día del programa incluyen una charla sobre mezclas de aminoácidos libres como ingredientes funcionales para alimentos de acuicultura, impartida por el director de investigación y desarrollo de PCF Life Sciences, el ingeniero Pierrick Kersanté, y posteriormente tendremos una plática sobre el estudio socioeconómico y proyecciones del cultivo de la tilapia en México, presentada por el doctor Francisco Javier Martínez, profesor investigador titular en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. La liga para acceder continuará siendo la misma que se utilizó para ingresar al primer ciclo de pláticas y a este último seminario web. De igual forma, estaremos retransmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Panorama Acuícola TV. Sin más por ahora, les damos las gracias. Los esperamos el día de mañana en punto de las 10 a.m. para continuar con este programa del 15º Foro Internacional de Acuicultura. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana. Gracias, Claudia. Gracias, Juan Manuel. Gracias, equipo. Gracias, Sergio. Buenas noches.
Buenas noches, muchas Hasta gracias mañana. a todos. Hasta mañana. Hasta mañana.